Este espíritu demoníaco está invadiendo la iglesia Jezebel en el Apocalipsis. Puede que hayamos oído hablar de Jezebel en la Biblia, una malvada reina que asesinó al profeta de Dios y promovió la adoración de ídolos extranjeros como Baal. Sin embargo, es posible que no estemos al tanto de una Jezebel especial y su espíritu e influencia mencionados por Jesús en el libro del Apocalipsis. Aunque el libro del Apocalipsis a menudo se describe a sí mismo como una profecía, reveles en realidad en forma de carta. Sin embargo, en lugar de una iglesia, esta carta está dirigida a 7. Aunque tiene un mensaje único para cada una, es evidente que todos deberían escuchar todas las cartas en el Apocalipsis 2. En una de estas cartas se menciona a un personaje llamado Jezebel. Esto ocurre durante la advertencia del Señor a las 7 iglesias. Una mujer referida como Jezebel estaba presente en Tiatira, la iglesia adúltera. Tiatira era la más pequeña y menos importante de las 7 ciudades a las que Jesús se dirige en Apocalipsis 2 y 3. Este verso prepara el escenario para una mayor exploración en este contexto. Jezebel representa un tipo de engaño espiritual e inmoralidad. Esta figura en Apocalipsis simboliza una influencia corruptora dentro de la iglesia que aleja a las personas de la verdadera fe. El libro del Apocalipsis contiene una serie de cartas a 7 iglesias. Una de estas cartas está dirigida a la iglesia de Tiatira. Esta carta, al igual que las demás, se dice que es de Jesucristo y se entrega a través de Juan, el escritor del Apocalipsis. La carta a Tiatira comienza con este espíritu demoníaco está invadiendo la iglesia Jezebel en el Apocalipsis. Puede que hayamos oído hablar de Jezebel en la Biblia, una malvada reina que asesinó al profeta de Dios y promovió la adoración de ídolos extranjeros como Baal. Sin embargo, es posible que no estemos al tanto de una Jezebel especial y su espíritu e influencia mencionados por Jesús en el libro del Apocalipsis. Aunque el libro del Apocalipsis a menudo se describe a sí mismo como una profecía, reveles en realidad en forma de carta. Sin embargo, en lugar de una iglesia, esta carta está dirigida a 7. Aunque tiene un mensaje único para cada una, es evidente que todos deberían escuchar todas las cartas en el Apocalipsis 2. En una de estas cartas se menciona a un personaje llamado Jezebel. Esto ocurre durante la advertencia del Señor a las 7 iglesias. Una mujer referida como Jezebel estaba presente en Tiatira, la iglesia adúltera. Tiatira era la más pequeña y menos importante de las 7 ciudades a las que Jesús se dirige en Apocalipsis 2 y 3. Este verso prepara el escenario para una mayor exploración en este contexto. Jezebel representa un tipo de engaño espiritual e inmoralidad. Esta figura en Apocalipsis simboliza una influencia corruptora dentro de la iglesia que aleja a las personas de la verdadera fe. El libro del Apocalipsis contiene una serie de cartas a 7 iglesias. Una de estas cartas está dirigida a la iglesia de Tiatira. Esta carta, al igual que las demás, se dice que es de Jesucristo y se entrega a través de Juan, el escritor del Apocalipsis. La carta a Tiatira comienza con reconociendo las buenas obras, el amor, la fe, el servicio y la perseverancia de la iglesia. Sin embargo, rápidamente se convierte en un problema serio dentro de la iglesia. Esta parte de la carta se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, 18-9. Se dice que esta Jezebel está enseñando a los miembros de la iglesia a practicar la inmoralidad y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Estas acciones son similares a las atribuidas a la Jezebel del Antiguo Testamento, que llevó a los israelitas a la adoración de ídolos y fue conocida por su inmoralidad. La gente olvida por supuesto que la iglesia de los tiempos del Nuevo Testamento también tenía problemas. Encontramos una iglesia con problemas que amenazan con arruinar su vida y su ministerio. Jesús observó muchas cosas positivas en la iglesia de Tiatira, pero también hubo muchos problemas significativos. Los problemas eran lo suficientemente significativos como para que Jesús declarara, no obstante, lo que puede interpretarse como
a pesar de todo lo bueno, tengo algunas cosas en contra de ti. Una mujer a quien Jesús llamó Jezebel estaba en el corazón del escándalo que envolvía a la iglesia de Tiatira. Puede que este no haya sido su nombre literal, pero era un título que sin lugar a dudas denotaba una profetisa autoproclamada dentro de la iglesia, siguiendo los pasos de Jezebel como se describe en el Antiguo Testamento. El nombre Jezebel tenía una connotación poderosa. Cuando nos referimos a alguien como un Judas, implicamos algo fuerte. También fue una cosa fuerte llamar a esta mujer Jezebel. Ella fue una de las figuras más criminales del Antiguo Testamento y se esforzó por mezclarse con la adoración de Israel con la adoración del ídolo Baal. Leemos sobre una mujer que se hace llamar profetisa. Esta mujer pretendía ser una profetisa, pero en realidad no lo era. Sin embargo, parece que los cristianos que vivían allí la aceptaban como profetisa. Por eso Jesús les dio esta advertencia en Mateo 24:1. Jesús predijo que esto sucedería, diciendo que en ese momento surgirían muchos falsos profetas y llevarían a muchos por mal camino. Estas declaraciones fueron entregadas inicialmente pensando en los tiempos finales. Sin embargo, siempre ha habido personas dentro de la iglesia que se llaman a sí mismas profetas, pero en realidad no lo son. Profetisa es una profetisa femenina. La palabra profeta proviene de la palabra griega profetes, que significa portavoz. Un profeta en la Biblia es una persona que proclama la palabra de Dios y por lo tanto, habla en nombre de Dios, un portavoz de Dios. Por lo tanto, una profetisa era una portavoz de Dios. El profeta fiel o profetisa era aquel que hablaba todo lo que Dios decía que hablara, independientemente de si era escuchado o no. Hay varias profetisas mencionadas en la Biblia. En el Antiguo Testamento, varias profetisas fueron mencionadas. María, la hermana de Aarón y Moisés, fue una de ellas. Una profetisa no nombrada en Isaías 8:4 llevó al hijo de Isaías, Maher-Shalal-Hashbaz, cuyo nombre era profético. Jezebel no era como estas mujeres. Esta mujer era como Jezebel y estaba enseñando a la iglesia de Tiatira siguiendo ídolos y llevándolos a la inmoralidad sexual. El mundo ha visto su buena cantidad de falsos profetas, desde los profetas de Baal, que desafiaron a Elías en el Monte Carmelo, hasta el líder David Koresh. La Biblia predice que habrá más durante la segunda mitad de la tribulación. Satanás dará autoridad a un falso profeta para engañar al mundo y hacer que adore al anticristo. Elías triunfó sobre los profetas de Baal cuando el fuego del Señor cayó del cielo y consumió su sacrificio. Elías enfrentó a la vieja Jezabel, pero parecía que nadie estaba allí para enfrentar a esta nueva Jezabel. Leemos las actividades de esta Jezabel para enseñar y seducir a mis siervos a cometer inmoralidades sexuales y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jesús identificó la transgresión precisa que cometió esta mujer y la llamó Jezabel. Ella principalmente influía en otros de una manera inmoral y pecaminosa, y como resultado, llevaba a otras personas al pecado. Jezabel llevaba a otros a la inmoralidad. Jezabel fomenta la inmoralidad sexual, mientras que Pablo exhorta a los creyentes a huir de la inmoralidad sexual. 1 Corintios 6:18. Huid de la inmoralidad sexual. Toda otra forma de pecado que cometa el hombre está fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. En Efesios 5:3. Pero la inmoralidad sexual y toda impureza moral o avaricia no se mencionen siquiera entre ustedes, como corresponde a los santos. Entre los santos, como creyentes, nuestra forma de vida, ya sea en público o en privado, refleja la validez de nuestra fe. En 1 Tesalonicenses 4:3 se establece que la voluntad de Dios es que estemos santificados, separados y apartados del pecado, que nos abstengamos y nos alejemos de la inmoralidad sexual. El mensaje más famoso de Jesús, el Sermón del Monte, se centró en los corazones de sus oyentes,
dirigió su mensaje a sus discípulos como audiencia y predicó lo que ahora llamamos las bienaventuranzas. Les llamó a sus hombres a ser diferentes, a ver el mundo desde la perspectiva de Dios y a relacionarse con las personas de manera sobrenatural. Mantener la pureza sexual requiere más que simplemente abstenerse de participar en actividades lujuriosas. También es algo que involucra el corazón. La lujuria es una vívida ilustración del tipo de pecado que Jesús instó a sus seguidores a evitar, y en la cultura actual presenta un obstáculo significativo para la búsqueda de la pureza moral. Jesús desea que sus discípulos tengan un compromiso tan profundo con la pureza moral que estén dispuestos a cortar cualquier cosa en sus vidas que los tiente al pecado. No está llamando a la mutilación física. Una vez más, el pecado es una cuestión del corazón y no solo de los ojos y las manos. En cambio, está llamando a un enfoque radical para evitar el pecado. La Biblia contiene palabras de sabiduría e instrucción que nos animan a confiar en Dios para la liberación de los deseos mundanos. Huye de la inmoralidad. 1 Corintios 6, 12, 13. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por nada. Todo me es lícito, pero no me dejaré esclavizar por nada ni estar bajo su poder, permitiéndole controlarme. La comida es para el estómago y el estómago para la comida, pero Dios acabará con ambos. El cuerpo no está destinado a la inmoralidad sexual, sino al Señor, y el Señor es para el cuerpo, para salvarlo, santificarlo y levantarlo nuevamente debido al sacrificio de la cruz. Pablo dice, la comida es para el estómago y el estómago para la comida, pero Dios destruirá tanto a uno como al otro. Esto significa que el estómago humano ha sido construido de tal manera que puede recibir y digerir alimentos, pero no deberíamos vivir para la comida porque solo tienen un valor temporal. No se les debe dar un lugar indebido en la vida del creyente. No vivas como si lo más importante en la vida fuera satisfacer tus apetitos. Aunque Dios diseñó maravillosamente el cuerpo para recibir y asimilar alimentos, hay algo seguro. El cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios nunca tuvo la intención de que el cuerpo humano se usara para propósitos viles o impuros cuando lo creó. Más bien, pretendía que se usara para la gloria del Señor y para un servicio bendito. Este verso contiene algo increíble que no debe pasarse por alto. No solo el cuerpo es para el Señor, sino que la idea de que el Señor es para el cuerpo es aún más maravillosa. Esto significa que el Señor se preocupa por nuestros cuerpos, por su bienestar y su uso adecuado. Dios desea que nuestros cuerpos sean presentados. Por lo tanto, les ruego, hermanos y hermanas, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos, dedicando todo de ustedes, apartados como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo cual es su acto de adoración racional, lógico e inteligente. Cada creyente es miembro del cuerpo de Cristo. Es adecuado entonces tomar los miembros de Cristo y hacerlos miembros de una prostituta. Hacer la pregunta es responderla, como lo hace Pablo con un indignado, de ninguna manera. 1 Corintios 6:16. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Dos cuerpos se vuelven uno en el acto de unión sexual. Esto nos lo dice al principio de la creación, Génesis 2:24. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Como resultado, si un creyente se une a una prostituta, es lo mismo que hacer que un miembro de Cristo sea un miembro de una prostituta. Los dos se fusionarían en un solo cuerpo. 1 Corintios 6:17. Esta es la unión más perfecta de dos personas que es posible. Es el tipo de unión más cercano. Por lo tanto, el argumento de Pablo es que aquellos que están así unidos al Señor nunca deberían tolerar ninguna unión que entre en conflicto con el matrimonio espiritual que se supone que deben tener.
deben huir. Una hermosa ilustración bíblica de esto se encuentra en la historia de José cuando fue tentado al pecado por la esposa de Potifar, Génesis 39. Luego, después en cierto momento, la esposa de su amo miró a José con deseo y le dijo: «Acuéstate conmigo». Pero él se negó y le dijo a la esposa de su amo: «Mira, en esta casa mi amo no se preocupa por nada. Todo lo que tiene lo ha puesto en mi cuidado. No hay nadie más grande en esta casa que yo, y no me ha negado nada, excepto a ti, porque tú eres su esposa. ¿Cómo podría yo cometer este gran mal y pecar contra Dios y contra tu esposo?». Y así fue que ella habló a José persistentemente día tras día, pero él no escuchó su súplica para acostarse con ella o estar con ella. Entonces sucedió que un día José entró en la casa para atender sus deberes y ninguno de los hombres de la casa estaba allí. En la casa, ella agarró a José por su túnica exterior y le dijo: «Acuéstate conmigo». Pero él dejó su túnica en su mano, corrió y salió de la casa. Aunque a veces puede haber seguridad en el número, a veces hay más seguridad en la huida. El sexo fuera del matrimonio inevitablemente y de manera irresistible causa estragos en el transgresor. Él pensó que éramos tan valiosos que estaba dispuesto a pagarnos con su propia sangre preciosa. ¿Cuánto tuvo que amarnos Jesús para cargar con nuestros pecados en su cuerpo en la cruz? Como resultado, ya no puedo pensar en mi cuerpo como mío. Si lo tomo y lo uso como quiero, estoy actuando como un ladrón, tomando lo que no me pertenece. Más bien, debo usar mi cuerpo para glorificar a Dios, quien lo posee. Un comentarista bíblico popular exclamó: «Piensa en aquel cuya frente las manos ceñidas de espinas trabajan para aquel cuyas manos fueron clavadas en la cruz. Los pies se apresuran a hacer sus mandatos, cuyos pies fueron perforados, que mi cuerpo sea su templo, cuyo cuerpo fue afligido con un dolor inconmensurable. Esta Jezebel llevó a otros al pecado. ¿Se disgusta Dios más cuando haces que otra persona peque que cuando pecas tú mismo? ¿O son todos los pecados iguales?». Este problema surge cuando pensamos en un verso como Mateo 18:6. Jesús dijo en Mateo 18:6: «Pero si alguno hace tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que se le colgara al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y que se le hundiera en lo profundo del mar». ¿Hay un castigo mayor para alguien que anima y lidera a otros al pecado? Responder a una pregunta como esta es complicado, ya que depende de lo que entendamos por peor. ¿Peor en qué sentido? Si cometemos pecado y no nos arrepentimos, sufriremos la segunda muerte, el lago de fuego. Podríamos decir entonces que ninguno es peor que el otro, porque en ambos casos el resultado final es el infierno. El pecado es pecado, y el pecado conduce al juicio. Así que, en cierto sentido, ningún pecado es peor que otro si pensamos en nuestro destino final, ya sea que vayamos al cielo o al infierno. Sin embargo, algunos pecados son peores en términos de sus consecuencias, al menos en esta vida, lo peor de lo malo. Refiriéndonos de nuevo a Mateo 18:6, está claro que hacer que un niño que tiene fe en Jesús se aparte de él merece un castigo severo. El término tropezar en este contexto se refiere a abandonar la fe y cometer apostasía, lo que finalmente conduce a la destrucción tanto para el que se aparta como para el que causa el apartamiento. Terminarán en el infierno, pero seguramente aquel que incita a otro a pecar lleva una responsabilidad más pesada, lo que explica por qué una piedra de molino debería ser atada alrededor de su cuello. Durante el juicio de Jesús, Pilato preguntó acerca de su lugar de origen. Sin embargo, cuando Jesús no respondió, Pilato se enfureció. Juan 19:9-10. Jesús recordó a Pilato que su autoridad provenía de Dios, pero aquel que lo entregó a Pilato había cometido un pecado mayor. No está claro a quién se refería Jesús. Podría ser Anás, Caifás o incluso Judas.
Sin embargo, para el propósito de este texto, no importa. Lo que importa es que Jesús creía que la persona que lo entregó era más culpable que Pilato. En este contexto, no es relevante mencionar a Jezabel, el mismo juicio, diferentes niveles. También leemos mis siervos, lo que demuestra cuán grave fue el pecado que Jezabel cometió, ya que contaminó a los siervos de Jesús. Más adelante en esta carta, Jesús establecería aún más una conexión entre el trabajo que Jezabel estaba haciendo y la doctrina falsa, refiriéndose a esta última como la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Apocalipsis 2:15. Parece que esta Jezabel fue la responsable de llevar a otros miembros de la iglesia en Tiatira a aprender las profundidades de Satanás. ¿Qué pasa si te encuentras liderando a otros al pecado? ¿Cómo puedo evitarlo? Facilitar el pecado de otra persona significa darle la confianza y el poder para seguir pecando, o hacer que sea más fácil para ellos hacerlo. Cuando luchamos por ser justos, necesitamos tener cuidado de no castigar los pecados de otras personas. Las relaciones entre los humanos pueden ser complicadas y hay muchas situaciones en las que podríamos involucrarnos involuntariamente en el pecado de otra persona. Los amigos y la familia son los caminos que Satanás a menudo utiliza para tentarnos a participar en el pecado que de otro modo evitaríamos. 1 Corintios 15:33 advierte: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No hagas amistad con alguien dado a la ira, ni te juntes con una persona de genio violento. Proverbios 22:24. Sin embargo, nadie tiene el poder de hacer que el pecado de otra persona sea pecado. El pecado es una condición del corazón. Mateo 15:18-19 dice: pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Y cada uno es responsable de las elecciones que hace en la condición de su propio corazón. En Mateo 12:36, Jesús advierte: pero yo les digo que en el día del juicio, todos tendrán que dar cuenta de cada palabra ociosa que hayan hablado. Facilitar el pecado de alguien es equivalente a participar indirectamente en ese pecado. Como dice 1 Timoteo 5:22, uno no debe participar en los pecados de otros. Si hay un mandamiento en la Biblia, debemos obedecerlo. Es crucial establecer límites saludables para nosotros mismos, para vivir una vida victoriosa, que es lo que Jesús quiere para nosotros. Leemos sobre Jezabel dando alimentos destinados a los ídolos. ¿Qué significa eso? ¿Qué dice la Biblia sobre comer carne que ha sido sacrificada a los ídolos? La acción de esta Jezabel afectó la unidad de la iglesia. En los primeros días de la iglesia, hubo un conflicto respecto al consumo de carne que había sido ofrecida a los ídolos. Esto puede parecernos un tema extraño ahora, pero fue un problema significativo para los creyentes del primer siglo. Los apóstoles abordaron este asunto y proporcionaron orientación sobre varios temas relacionados que aún son relevantes hoy en día. En los primeros años de la Iglesia, surgió un debate entre los creyentes judíos y gentiles sobre si era permisible comer carne. La adoración a los ídolos era común en la sociedad grecorromana, y la carne vendida en el mercado a menudo estaba consagrada como sacrificio a falsos dioses antes de ser vendida. Los judíos se abstenían de consumir tal carne debido a preocupaciones sobre las prácticas de manipulación de alimentos impuros. Creían que consumir carne consagrada sería aprobar la adoración a ídolos, una forma de idolatría indirecta. Los gentiles no consideraban incorrecto comer carne que había sido sacrificada a los ídolos, ya que no realizaban el sacrificio ellos mismos. Por otro lado, los judíos creían que consumir tal carne era un pecado y equivalía a adorar a ídolos. Esta discrepancia causó un conflicto dentro de la congregación. La iglesia, al ofrecer alimentos servidos a ídolos,
Esta Jezabel está comprometida con el mundo. Jesús los reprende por tolerar a una profetisa que lleva a mis siervos a la inmoralidad sexual y al consumo de alimentos sacrificados a los ídolos. Esta es una situación diferente a la que Pablo estaba tratando en Corinto. Parece que los miembros de la iglesia de Tiatira estaban participando de los banquetes paganos asociados con la inmoralidad grave y el banquete. Esos creyentes no estaban simplemente comprando carne en el mercado, sino que realmente estaban asistiendo a festivales idólatras y participando en el pecado de los idólatras. También vemos una advertencia similar a la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes allí a los que tienen la enseñanza de Balaam, quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Luego leemos, y le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no se arrepintió. El cargo más serio que Jesús presentó contra esta Jezabel fue que no cambió sus caminos. Estas declaraciones nos permiten ver tanto la misericordia como el juicio que vienen de nuestro Señor. El hecho de darle tiempo para arrepentirse demuestra misericordia, pero ella no se arrepintió. Aunque Dios les permite a las personas tiempo para arrepentirse, ese tiempo no es infinitamente largo. Esto nos enseña que siempre que Dios nos conceda la oportunidad de arrepentirnos, debemos aprovechar al máximo esa ventana de oportunidad. El arrepentimiento tiene un siempre. Ha sido el primer paso para entrar en el reino. Pero ¿qué implica el arrepentimiento? Hay dos palabras que se cree que son iguales que el arrepentimiento, pero no lo son. La primera es el remordimiento. Muchas personas tienen remordimiento sobre cómo han vivido sus vidas. Me sorprendería si alguien que escucha no tuviera remordimiento sobre alguna de sus decisiones de vida, porque los remordimientos son sentimientos sobre lo que has hecho contigo mismo, con tu propia vida y tus propias decisiones. La segunda palabra es lo que llamamos pesar, que es cómo te sientes por lo que has hecho a otros. Sin embargo, eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento tiene esta característica única. Es lo que sientes que has hecho a Dios. Esa es una gran diferencia entre el pesar y el remordimiento. De repente, comprendes que es Dios quien ha sido el más herido. Así como el hijo pródigo se dio cuenta de que no solo su padre había sido herido, Lucas 15:21. Dice que el hijo dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo». El arrepentimiento en el Nuevo Testamento se divide en 3 etapas: pensamiento, palabra y acción. Te voy a mostrar que el arrepentimiento siempre es arrepentimiento de pecados particulares. No puedes arrepentirte de pecados generales. Esto implica las siguientes 3 fases: pensamiento, palabra y acción. Implica en primer lugar cambiar tu perspectiva sobre ciertos temas y pensar en lo que Dios piensa sobre ellos. Y llegas a 2 conclusiones como resultado de esto. Primero, que Dios es mucho mejor que yo. En el mundo de hoy, por lo general, sucede lo contrario. Cuando un incrédulo piensa en Dios, piensa que Dios es injusto y que Él es justo, y que Él es superior a Dios. ¿Te has dado cuenta de esto? El arrepentimiento es un cambio de mente. Metanoia es un término griego que significa tener segundos pensamientos. Meta significa cambio o después, y noia significa pensamiento. Por lo tanto, significa cambiar de opinión. Significa pensar de nuevo en cómo has estado viviendo. Todo comienza cuando cambias tu mentalidad, cuando piensas de la manera de Dios, y entonces te das cuenta no solo de que tus malas acciones son bastante horribles, sino que, sorprendentemente, comienzas a ver que tus buenas acciones son igualmente ofensivas para Dios. El segundo paso es la palabra del arrepentimiento, y eso significa primero confesar pecados. En el Nuevo Testamento no hay confesión de pecado general, hay numerosas confesiones de pecados en plural.
Si estás amargado, es porque has decidido resentir en lugar de perdonar lo que te han hecho. La necesidad más fundamental de la humanidad es el arrepentimiento, ya que permite el perdón de Dios. Al reconocer el papel de nuestras elecciones en la formación de nuestro carácter, podemos hacernos responsables de quienes somos. Pero esta Jezabel se niega a arrepentirse. Ahora llega la parte difícil del arrepentimiento, que son las obras. El arrepentimiento comienza con un pensamiento y luego se manifiesta en palabras. Sin embargo, posteriormente debe manifestarse en... Cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo para almorzar con él, el pequeño hombre del árbol, Zaqueo, le dijo a Jesús: «Jesús, he estado engañando a la gente. A partir de ahora, voy a ser honesto y mantener mis libros de forma correcta. Voy a ir a todos aquellos a quienes he defraudado y les pagaré con intereses cuádruples». No dijo: «Hoy la salvación ha llegado a esta casa». El arrepentimiento es poner las cosas en su lugar en el pasado. No puedes corregir todos los pecados, pero hay algunos que el Señor te mostrará que se pueden corregir. En el día de Pentecostés, Jesús, Juan el Bautista y Pedro comenzaron con la palabra arrepentimiento. La mayoría de la gente, me temo, piensa que se trata de sentir, de lágrimas, de sentirse mal por lo que has hecho, y eso puede que no sea arrepentimiento. El arrepentimiento comienza con el pensamiento, luego se expresa en palabras, pero luego debe manifestarse en hechos. Continuando con esta Jezebel, leemos: «¿Por qué permites esto?», lo que demuestra el pecado que la iglesia en Tiatira ha cometido. Se presentaban como una iglesia modelo para el mundo exterior a través de sus obras, amor, servicio, fe y paciencia. Sin embargo, había una tremenda cantidad de corrupción ocurriendo dentro de la iglesia. El pecado de la iglesia era que permitía que esta corrupción tuviera lugar en su seno. Es posible que Jezebel no tuviera un seguimiento particularmente significativo, de la misma manera que una pequeña cantidad de levadura puede afectar a toda una masa de masa. Un pequeño número de personas que participan en la inmoralidad y la idolatría pueden contener la iglesia entera, particularmente si ejercen influencia sobre otros de la misma manera que Jezebel lo hacía. La ciudad de Tiatira era conocida por ser un centro comercial y financiero. Era hogar de un gran número de prósperos gremios de comerciantes, cada uno con su propio ídolo patrón. Hechos 16, 14, 15 menciona a Lidia de Tiatira, quien era vendedora de telas púrpuras de la ciudad de Tiatira. Tiatira era famosa por la fabricación de un tinte púrpura. Parece que la inmoralidad sensual y el consumo de alimentos sacrificados a ídolos en Tiatira estaban probablemente relacionados con las ocasiones sociales obligatorias de los gremios. Quizás se invitaba a un cristiano a la reunión mensual del gremio de orfebres, y la reunión se celebraba en el templo de Apolo. Jezebel permitiría o alentaría al hombre a ir, quizás incluso usando una palabra profética, y cuando el hombre iba, caía en la inmoralidad y la idolatría. Los gremios y las reuniones que celebraban tenían una gran influencia en las personas. No hay forma de que un comerciante o comerciante tenga esperanzas de prosperar o ganar dinero si no son miembros de sus respectivos gremios comerciales. En cuanto a los límites espirituales y morales, algunos cristianos e iglesias sienten la obligación de ser inclusivos en todo. Aparentemente, la antigua iglesia en Tiatira sentía lo mismo. A primera vista, el amor, la fe, el servicio y la paciencia de la iglesia eran admirables, pero Cristo, con ojos como de fuego, reconoce su deficiencia. El que escudriña las mentes y los corazones vio a través de sus máscaras y hasta el corazón del problema, la inmoralidad. Solo hizo falta una persona, una autoproclamada profetisa según el versículo 20, para corromper la iglesia. ¿Qué tiene que decir Cristo a una iglesia que tolera la inmoralidad? Esta Jezabel ofrece cosas que debilitan a los hombres piadosos. Dos hábitos que mantienen débiles a los hombres piadosos. El primero son los hábitos contaminantes.
Si tropezamos o fallamos no significa que nuestro adversario sea más fuerte, sino que nuestra fuerza es limitada, como explica la palabra de Dios en Proverbios 24:10. Si te muestras débil en el día de la angustia, tu fuerza es limitada. Es importante señalar que el versículo mencionado no habla de nuestra fuerza física, sino del estado de nuestro ser interior, también conocido como nuestro espíritu. Hay ciertos síntomas que pueden ayudarnos a determinar nuestra condición espiritual y evaluar nuestro nivel de fuerza interior. El diablo constantemente intentará afectar nuestro espíritu bombardeándonos con imágenes, palabras y recuerdos negativos. En Jeremías 32:34, el Señor está enojado con Israel porque pusieron sus imágenes viles en la casa que lleva mi nombre y la contaminaron. Traer ídolos al templo del Señor fue un acto de contaminación. El pecado sexual de cualquier tipo también contamina a una persona, como dice 1 Corintios 5:1. Pero en realidad les escribí que no se asociaran con nadie que se haga llamar hermano si es una persona sexualmente inmoral, o avara, o responsables de quienes somos. Pero esta Jezabel se niega a arrepentirse. Ahora llega la parte difícil del arrepentimiento, que son las obras. El arrepentimiento comienza con un pensamiento, y luego se manifiesta en palabras. Sin embargo, posteriormente debe manifestarse en... Cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo para almorzar con él, el pequeño hombre del árbol, Zaqueo, le dijo a Jesús: «Jesús, he estado engañando a la gente. A partir de ahora, voy a ser honesto y mantener mis libros de forma correcta. Voy a ir a todos aquellos a quienes he defraudado y les pagaré con intereses cuádruples». No dijo: «Hoy la salvación ha llegado a esta casa». El arrepentimiento es poner las cosas en su lugar en el pasado. No puedes corregir todos los pecados, pero hay algunos que el Señor te mostrará que se pueden corregir. En el día de Pentecostés, Jesús, Juan el Bautista y Pedro comenzaron con la palabra arrepentimiento. La mayoría de la gente, me temo, piensa que se trata de sentir, de lágrimas, de sentirse mal por lo que has hecho, y eso puede que no sea arrepentimiento. El arrepentimiento comienza con el pensamiento, luego se expresa en palabras, pero luego debe manifestarse en hechos. Continuando con esta Jezebel, leemos: «¿Por qué permites esto?», lo que demuestra el pecado que la iglesia en Tiatira ha cometido. Se presentaban como una iglesia modelo para el mundo exterior a través de sus obras, amor, servicio, fe y paciencia. Sin embargo, había una tremenda cantidad de corrupción ocurriendo dentro de la iglesia. El pecado de la iglesia era que permitía que esta corrupción tuviera lugar en su seno. Es posible que Jezebel no tuviera un seguimiento particularmente significativo, de la misma manera que una pequeña cantidad de levadura puede afectar a toda una masa de masa. Un pequeño número de personas que participan en la inmoralidad y la idolatría pueden contener la iglesia entera, particularmente si ejercen influencia sobre otros de la misma manera que Jezebel lo hacía. La ciudad de Tiatira era conocida por ser un centro comercial y financiero. Era hogar de un gran número de prósperos gremios de comerciantes, cada uno con su propio ídolo patrón. Hechos 16:14-15 menciona a Lidia de Tiatira, quien era vendedora de telas púrpuras de la ciudad de Tiatira. Tiatira era famosa por la fabricación de un tinte púrpura. Parece que la inmoralidad sensual y el consumo de alimentos sacrificados a ídolos en Tiatira estaban probablemente relacionados con ser juguetes en manos del diablo. Por lo tanto, debemos llenar incluso cada parte vacía e inactiva de nuestros corazones con adoración genuina, escrituras, servicio a los demás y pensamientos piadosos. Lo que Jesús quiere que la iglesia de Tiatira haga con esta Jezabel. Apocalipsis 2:22-23. He aquí yo la arrojaré en cama, y en gran tribulación a los que cometieron adulterio con ella, a menos que se arrepientan de las obras de ella. Y mataré a sus hijos con plaga. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero yo os digo a vosotros,
los demás que están en Tiatira, que escuchen y obedezcan, para convencerlos de buscar perdón por sus acciones. Segundo, fue servir como un modelo de santidad para otras iglesias, para que reconozcan que soy yo quien escudriña las mentes y los corazones. El pueblo antiguo creía que el corazón era el asiento de la inteligencia. Esta advertencia no solo iba dirigida a ella, sino también a aquellos que cometen adulterio con ella. Cristo estaba preparado para juzgar a cualquiera que fuera cómplice en la inmoralidad de esta mujer. Si no se arrepentían, enfrentarían una gran tribulación. Leemos: retén lo que tienes hasta que yo venga. Había un gran número de cristianos devotos que se negaban a comprometer sus creencias en Tiatira. La única instrucción de Jesús para ellos era mantenerse firmes. No debían dejar de hacer lo que es bueno, ni distraerse, ni desanimarse por la misión que Jesús les había encomendado llevar a cabo. Jesús también les instruyó sobre cuánto tiempo deben mantenerse firmes. Hasta que yo venga. Hasta que Jesús regrese, debemos mantener nuestra firmeza en nuestro compromiso con Él. Solo cuando suceda, la lucha será ganada. No todos los creyentes en Tiatira eran inmorales. Algunos estaban bien conscientes de los estándares santos de Dios y se negaron a desviarse de ellos. El mensaje para aquellos que no participaron en el culto a la inmoralidad era mantenerse firmes, retener lo que tienen hasta que yo venga. La promesa de una recompensa en Apocalipsis 2, 26, 28 dice: al que venza y guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y él lo regirá con vara de hierro, como se rompen los vasos del alfarero, así como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Los cristianos son capaces de triunfar incluso frente a la influencia corrupta e idolátrica de Jezabel. Leemos: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. No debemos permitir que la inmoralidad y la idolatría que vemos a nuestro alrededor, incluso entre los cristianos, nos desalienten demasiado. A través de aquellos que triunfan contra la adversidad, la obra de Dios continuará. Leemos: a Él le daré potestad sobre las naciones. Jesús hizo una promesa a sus seguidores de que reinarían con Él. Aquellos que prevalezcan sobre las amenazas planteadas por la idolatría y la inmoralidad serán recompensados. Jesús ofreció compartir su propio reino con ellos. La palabra que se traduce como gobernar significa literalmente pastorear. Le daré la estrella de la mañana. Les ofreció la recompensa de sí mismo como compensación, porque Él es la estrella de la mañana. Apocalipsis 22:16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Leemos: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una carta que debería ser leída por todos. Se trata de aquellos que, como Jezabel, tientan a otros al pecado a través de sus acciones. Esta carta está dirigida a aquellos que siguen las enseñanzas de Jezabel y conducen a otros al pecado, así como a aquellos la Jezabel del Antiguo Testamento. Es una advertencia contra apartarse de lo que es justo y correcto. Las severas consecuencias que enfrentó sirven como recordatorio de que las acciones tienen consecuencias, especialmente cuando dañan a otros o los alejan de la verdad. Defender la justicia, al igual que la Jezabel del Antiguo Testamento versus Elías, muestra el coraje de Elías al enfrentarse a los falsos profetas de Baal, a pesar del poder y las amenazas de Jezabel. Es inspirador. Enseña la importancia de defender lo que es correcto, incluso frente a la oposición o el peligro, advirtiendo contra la corrupción espiritual. La Jezabel en el libro del Apocalipsis simboliza enseñanzas falsas e inmoralidad espiritual. Apocalipsis 2:8. Esta es una advertencia contra ser desviado por enseñanzas falsas.
y la importancia de aferrarse a los verdaderos valores espirituales, el arrepentimiento y la redención. El llamado a que Jezabel se arrepienta en Apocalipsis 2:21 nos recuerda que siempre hay una oportunidad para la redención. Enseña la importancia del arrepentimiento y la posibilidad de perdón incluso para aquellos que se han desviado mucho. En resumen, estas historias nos recuerdan que debemos evitar hacer lo incorrecto, defender lo que es correcto, ser honestos, saber que las acciones tienen consecuencias, tener cuidado de ser engañados y recordar siempre que nunca es demasiado tarde para rectificar y hacer lo correcto. El legado de Jezabel en la narrativa bíblica, marcado por la promoción del culto a Baal y la persecución de los profetas de Dios, destaca los peligros y consecuencias de apartarse de la verdadera fe y la justicia, los graves resultados de sus acciones, incluido el declive de su casa y su trágico final, subrayan el tema bíblico de la justicia divina y las consecuencias inevitables de hacer lo incorrecto, especialmente para aquellos en posiciones de autoridad. El legado de Jezabel también se extiende al Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, donde su nombre se utiliza simbólicamente para representar enseñanzas falsas e inmoralidad espiritual, como se mencionó anteriormente en este video. Esta referencia sirve como recordatorio de la continua amenaza de enseñanzas falsas y la importancia de mantener la fidelidad a los verdaderos principios cristianos para los creyentes modernos. La historia de Jezabel es muy relevante. Llama a la vigilancia contra ser desviado y enfatiza la importancia de mantenerse firme en la fe, en un mundo donde los compromisos morales y espirituales a menudo se racionalizan. La historia de Jezabel sirve como una advertencia sobre las consecuencias de tales acciones. En conclusión, la historia de Jezabel, desde el Antiguo Testamento hasta su eco en el Apocalipsis, es un recordatorio atemporal de la necesidad de integridad, la búsqueda de la verdad y la importancia de permanecer fieles a Dios. Nos desafía a permanecer vigilantes contra las influencias que buscan alejarnos de nuestros principios fundamentales y subraya la necesidad de discernimiento moral y espiritual en un mundo complejo. ¿Qué es el espíritu de Jezabel? El espíritu de Jezabel. Existen muchas interpretaciones diferentes de lo que constituye un espíritu de Jezabel, que van desde la laxitud sexual hasta la enseñanza de doctrinas falsas, ya sea por parte de un hombre o de una mujer. La Biblia no menciona un espíritu de Jezabel, pero sí habla mucho sobre Jezabel misma. La historia de Jezabel se encuentra en 1 y 2 Reyes. Ella era la hija de Et-Baal, rey de Tiro y sacerdote del culto de Baal. Baal era un falso dios conocido por sus prácticas de culto crueles y repugnantes que a menudo implicaban libertinaje sexual. El rey Acab de Israel se casó con Jezabel y juntos llevaron a su pueblo a adorar a Baal. 1 Reyes 16:31. Desafortunadamente, el reinado sobre Israel se considera uno de los capítulos más tristes en la historia del pueblo de Dios. Su nombre en fenicio significaba primavera, pero en hebreo, Jezabel significaba basura, y así era como era conocida. Estaba claro que estaba utilizando a Acab para sus propósitos malvados, y él no necesitaba mucha persuasión. Esta fue la primera vez que un rey israelita se aliaba a través del matrimonio con una princesa pagana. 2 incidentes en la vida de Jezabel la caracterizan y definen lo que se entiende por el espíritu de Jezabel. Una característica es su deseo obsesivo de dominar y controlar a los demás, especialmente en el ámbito espiritual. Cuando se convirtió en reina, lanzó una campaña total para eliminar a Israel de todo rastro de adoración a Yahvé. Ordenó la aniquilación de todos los profetas del Señor y su suplantación, los altares con los de Baal. Por supuesto, Dios triunfó, pero a pesar de escuchar de los poderes milagrosos del Señor, Jezabel se negó a arrepentirse y juró por sus dioses que perseguiría.
implacablemente a Elías y lo mataría. Su obstinada negativa a ver y someterse al poder del Dios vivo llevaría a un final horroroso. La inmoralidad sexual e idolatría de Jezabel fueron tan infames que el propio Señor Jesús la mencionó en una advertencia a la iglesia en Tiatira. El espíritu de Jezabel se define quizás mejor como aquel que actúa de la misma manera que lo hizo Jezabel, participando en inmoralidad, idolatría, enseñanzas falsas y pecado impenitente. Más allá de eso, es especulación que puede llevar a acusaciones falsas y división dentro del cuerpo de Cristo. El Nuevo Testamento utiliza dos palabras griegas para adulterio, que casi siempre se refieren a pecados sexuales entre personas casadas, basadas en su contexto. ¿Qué es la falsa doctrina? La doctrina se refiere a un conjunto de ideas o creencias que se enseñan o se consideran verdaderas. Cuando hablamos de doctrina bíblica, nos referimos a enseñanzas que se alinean con la palabra revelada de Dios según se encuentra en la Biblia. La falsa doctrina, por otro lado, es cualquier idea que añade, quita, contradice o anula la doctrina dada en la palabra de Dios. Por ejemplo, cualquier enseñanza sobre Jesús que niegue su nacimiento virginal es una falsa doctrina, ya que contradice la enseñanza clara de las Escrituras. Ya en el siglo I de Cristo, la falsa doctrina estaba infiltrándose en la iglesia, y muchas de las cartas en el Nuevo Testamento fueron escritas para abordar esos errores. En Tito 1:10-11 leemos: «Porque hay muchos insubordinados, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, aquellos judíos que insisten en que los creyentes gentiles deben ser circuncidados y guardar la ley para ser salvos. Ellos deben ser silenciados, porque están perturbando a familias enteras al enseñar cosas que no deberían enseñar, con el propósito de obtener ganancias deshonestas». Pablo instó a Timoteo a guardar contra las enseñanzas heréticas y la confusión en la iglesia en 1 Timoteo 6:3-4. Si alguno enseña diferente doctrina y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe, sino que tiene un interés morboso en cuestiones controversiales y disputas sobre palabras, de las cuales nacen envidias, contiendas, blasfemias, malas sospechas. Como cristianos, no tenemos justificación para mantenernos desinformados sobre teología, porque tenemos acceso a todo el consejo de Dios. Hechos 20:27, a través de la Biblia completa. Al esforzarnos por estudiar para mostrarnos aprobados ante Dios, 2 Timoteo 2:15, nos volvemos menos susceptibles a ser engañados por oradores elocuentes y falsos profetas cuando tenemos un sólido entendimiento de la palabra de Dios. En el capítulo de Efesios 4:14, nos enseña a no ser más niños espiritualmente inmaduros, zarandeados como barcos en un mar tempestuoso, y llevados de un lado a otro, por todo viento de doctrina cambiante, por la astucia y engaño de hombres sin escrúpulos, por la maquinación engañosa de personas dispuestas a hacer cualquier cosa por beneficio personal. La falsa doctrina es cualquier creencia que se oponga a verdades fundamentales o lo que es necesario para la salvación. Es sabio reconocer cuán vulnerables somos a la herejía y hacer nuestro hábito hacer como los bereanos en Hechos 17:11. Estos bereanos eran más nobles y de mente abierta que los de Tesalónica. Recibieron el mensaje de salvación a través de la fe en Cristo con gran entusiasmo, examinando las Escrituras diariamente para ver si estas cosas eran así. Cuando nos esforzamos por seguir el ejemplo de la primera iglesia, podremos evitar los peligros de las enseñanzas falsas. Hechos 2:42 declara que la iglesia primitiva se dedicó a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a compartir comidas y a la oración. Tal devoción nos protegerá y nos mantendrá en el camino correcto que Jesús ha establecido para nosotros. ¿Cómo puedo reconocer a un falso maestro o a Jezabel?
Jesús advirtió que falsos cristos y profetas engañarían incluso a los elegidos. Mateo 24:24. En 2 Pedro 3:3, se nos dice que en los últimos días vendrán burladores con su burla, siguiendo sus propios deseos humanos. Para protegerte de mentiras y maestros engañosos, es importante conocer la verdad para reconocer a un farsante. Estudiar lo real es clave. Quien estudia a fondo la Biblia y sea capaz de manejar correctamente la palabra de la verdad, 2 Timoteo 2:15, puede identificar enseñanzas falsas. Una manera de reconocer doctrinas falsas es estudiar la Biblia y juzgar todas las enseñanzas por lo que dice. Por ejemplo, un creyente que haya leído sobre las actividades del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en Mateo 3:16-17, probablemente cuestionará cualquier doctrina que niegue la Trinidad. Por lo tanto, el primer paso para discernir enseñanzas correctas es estudiar minuciosamente las Escrituras. También debemos glorificar a Dios en nuestro espíritu, ya que tanto las partes materiales como inmateriales del hombre son de Dios. La Biblia también nos advierte en 1 Corintios 10:12-13. Así que, el que piensa que está firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Estas advertencias son para los arrogantes. Quien piensa que está firme, que tenga cuidado de no caer. Quizás esto se refiera específicamente. Se refiere al creyente firme que cree que puede entregarse a la autogratificación sin ser afectado por ello. Tal persona es especialmente vulnerable a la mano disciplinaria de Dios. La tentación funciona como rocas en un puerto. Cuando la marea está baja, todos ven el riesgo y lo evitan. Sin embargo, la estrategia de Satanás en la tentación es elevar la marea y cubrir los peligros de la tentación. Luego le gusta golpearte contra las rocas ocultas. Luego, Pablo añade una hermosa palabra de aliento para aquellos tentados. Enseña que las pruebas y tentaciones que enfrentamos son universales. Sin embargo, Dios es fiel y no nos pondrá en situaciones más allá de lo que podemos manejar. No promete librarnos de la tentación o la prueba, pero sí promete limitar la gravedad de tales experiencias. También promete proveer un medio de escape para que podamos soportarlo. Al leer este versículo, uno no puede dejar de verse impresionado por el tremendo consuelo que ha brindado a los santos de Dios a lo largo de los siglos. Pablo les aseguraría que Dios no permitiría que ninguna tentación insoportable llegara a su camino, y al mismo tiempo, deberían tener cuidado de no exponerse a la tentación. Pase lo que pase, actúen de manera digna del Evangelio de Cristo. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis dignamente conforme al Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a veros o esté ausente, escuche de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Un espíritu y un propósito con una mente, luchando codo a codo como si estuviéramos en combate por la fe del Evangelio. Pero examinen todas las cosas con cuidado para que puedan reconocer lo que es bueno. Aférrense firmemente a lo que es bueno. Absténganse de toda forma de mal. Retírense y manténganse alejados de él. Ahora que el Dios de paz mismo los santifique por completo, los separe de las cosas profanas y vulgares, los haga puros y enteros, sin daño, consagrados a él y apartados para su propósito, y que su espíritu, alma y cuerpo se mantengan completos y se encuentren sin culpa en la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:21-23. Todas nuestras partes deben ser preservadas en su totalidad, es decir, completas y sanas. Necesitamos preservarnos de todo lo que obstaculizaría el testimonio del Espíritu Santo en la relación de los santos con Dios. También necesitamos preservar el cuerpo de la contaminación
y los usos malignos. Oremos, Creador divino, acudimos ante ti en busca de entendimiento y sabiduría mientras nos sumergimos en las páginas sagradas de tu palabra, la Biblia. Reconocemos su importancia para guiar nuestras vidas y dar forma a nuestras almas. Al embarcarnos en este viaje de exploración, te pedimos que tu presencia ilumine nuestras mentes y corazones. Concédenos la humildad para acercarnos a tu palabra con corazones y mentes abiertas, libres de nociones preconcebidas y prejuicios. Ayúdanos a dejar de lado nuestras propias interpretaciones y agendas, permitiendo que tu verdad nos hable en su forma más pura. Que tu palabra sea lámpara para nuestros pies y luz en nuestro camino. Oramos por claridad mientras navegamos por las complejidades de las Escrituras. Que tu Espíritu Santo sea nuestra guía, llevándonos a toda verdad y revelando tu voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos a discernir el significado más profundo detrás de las palabras en la página, reconociendo el contexto cultural e histórico en el que fueron escritas. Danos hambre y sed de tu palabra, Señor. Ayúdanos a abordarla con reverencia y asombro, sabiendo que dentro de sus páginas yace la clave para una vida abundante. Despierta en nosotros una pasión por estudiar y meditar en tu palabra día y noche, para que podamos ser transformados por su poder. Concédenos la sabiduría para dividir correctamente la palabra de la verdad, distinguiendo entre el lenguaje literal y simbólico, entre la ley y la gracia, entre la narrativa histórica y los principios atemporales. Ayúdanos a aplicar tu palabra a nuestras vidas de manera práctica, para que podamos caminar en obediencia a tus mandamientos y experimentar la plenitud de tus bendiciones. Elevamos a aquellos que luchan por entender tu palabra, ya sea por barreras lingüísticas, desafíos intelectuales u obstáculos espirituales. Derrama tu gracia sobre ellos, Señor, y abre sus mentes para recibir la revelación de tu verdad. Dales maestros y mentores pacientes que puedan guiarlos en el camino, ofreciendo claridad y ánimo. Que tu palabra no sea simplemente una búsqueda académica, sino un encuentro transformador con tu presencia, que nos convenza del pecado, nos consuele en tiempos de dificultad y nos inspire a amar y servir a los demás desinteresadamente. Que sea un testimonio vivo y respirante de tu fidelidad y amor por la humanidad, mientras estudiamos tu palabra juntos en comunidad. Únenos en un vínculo de compañerismo y edificación mutua. Ayúdanos a afilar uno al otro, como el hierro afila al hierro, desafiándonos y animándonos mutuamente a crecer en nuestra comprensión y aplicación de tu verdad. Finalmente, Señor, te agradecemos por el regalo de tu palabra, que es un tesoro sin igual, que nunca la demos por sentada, sino que nos acerquemos a ella con reverencia y gratitud, reconociéndola como la fuente última de sabiduría y guía para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, oramos. En conclusión, esperamos que este video haya sido edificante y enriquecedor para ustedes. Queremos invitarlos a reflexionar sobre lo que han aprendido hoy y cómo pueden aplicarlo en sus vidas diarias. ¿Qué lecciones valiosas han extraído del contenido de hoy? Nos encantaría escuchar sus comentarios y opiniones en la sección de comentarios debajo de este video. Si les gustó el contenido y encontraron útil lo que compartimos, los invitamos a darle like y suscribirse a nuestro canal para más videos similares. Su apoyo y participación son fundamentales para nosotros, y esperamos seguir brindándoles contenido que inspire, eduque y fortalezca su fe. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.